Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. ¿Doctora? Pues sí, doctora. Mi maestra, si es que ando un poquito nervioso porque admiro mucho a mis maestros. Qué bueno. Entonces, un placer que hayas aceptado la invitación y sobre todo conocerte en persona. Te conocí 4 meses, pero estábamos de monitor a monitor, así Cierto, es que estuvo medio raro. Elizabeth, ¿cómo empieza todo esto? Ahorita me platicabas atrás de la cámara, ¿cómo empieza todo esto de las letras y empieza tu recorrido por todo este tipo de libros y de letras? Pues platícanos un poquito. Empieza, bueno, formalmente cuando ya era una adulta, ¿no? A los 21 años, 22 más o menos, entré a estudiar la carrera de literatura en la UABC. Y más con la idea de que quería aprender sobre esa área, ¿no? Yo quería saber qué tenías que saber para conocer de literatura, para ser un experto en la literatura, pero no tenía idea de en lo que uno se puede dedicar. O sea, no tenía idea qué iba a hacer con eso. Simplemente sabía que me gustaba y que quería estar ahí, ¿no? ¿Cómo llegas a tomar esa decisión? Leí un poquito que tenías como un background o un pasadito de obras de teatro, que te gustaba la actuación. Sí. Y ahorita me platicaste que hiciste unos pequeños escritos, obras. Sí. ¿Cómo se te da todo eso? Sí, desde muy chica me gustó mucho leer. Desde que aprendí a leer nunca tuve resistencia para leer libros y todo esto. Y era pues de los típicos niños que leen hasta las etiquetas. Claro. O sea, me gustaba leer los instructivos, todo. Quería saber todo. O sea, sí recuerdo bien como el periodo de transición de no saber leer a saber leer. Recuerdo lo sorpresivo que fue para mí, darme cuenta que sabía qué decían los letreros, ¿no? Okay. Sí recuerdo ese periodo. Y mis padres pues siempre procuraron que nosotros tuviéramos una pequeña biblioteca ahí en la casa, familiar, de enciclopedias, atlas, diccionarios, cursos de inglés, y después cuando yo iba a las librerías de niña, andaba aquí por el centro, y había 2 librerías, había una librería cristiana, me acuerdo que se llamaba San Pablo o Juan Pablo, algo así, y había otra que se llamaba Librería del Estudiante. Okay. Y entonces me acuerdo que estaban así de acera a acera, aquí por la calle Cuarta. Okay. O Tercera, me parece, Tercera. Y entonces vendían estos libros de Bruguera, de clásicos juveniles, y tenían muy buenas portadas e ilustraciones. Y entonces haz de cuenta que era así como que La Pequeña Dorrit, El Viaje al Fin del Mundo, La Vuelta al Mundo en 80 días, todos los clásicos. Los clásicos. Bueno, del siglo XIX, ahora lo sé, ¿no? Sí. En aquel tiempo yo de verdad creía que eran los clásicos, pues los clásicos son otros, ¿no? Pero digamos que las lecturas del siglo XIX, cuando la novela empieza, Walter Scott y todos estos, y entonces mis papás pues nos los compraban, nunca tuvieron la negativa, o sea, claro. Si yo les decía, quiero 5 libros porque salió Dueño del Mundo de Julio Verne y luego salió La Pequeña Dorrit, y mis papás nos daban el dinero para comprarlos como si fueran pues sus fanis, como si fueran juguetes. Entonces siempre recuerdo que tuvieron esa disposición para comprarnos libros. Y es que eran otros tiempos y no había lo que existe ahorita, como es el internet o existe ese tipo de divagación. No existían muchos videojuegos, apenas empezaban los videojuegos. Porque más o menos apenas empezaban, sí, porque Pac-Man, me acuerdo. Exacto. Que era de aquella época. Pero en esa época todavía no había del Atari que le decían, no había todavía se tardaba unos 3-4 años para salir. Pero había mucho pues los vendedores de enciclopedias, claro, ¿no? De casa por casa. Ándale, de casa por casa. Recuerdo que mi mamá compró uno y así como que todos contentos nosotros, sí. Porque fue unos de arte, me acuerdo, y yo empecé a dibujar ahí y me abrió, pues te abrían el mundo, ¿no? Sí, el libro te abría el mundo. Sí, nosotros tuvimos de esas enciclopedias ilustradas para niños, y luego también un grupo que estuvo en la iglesia, el catecismo, o sea, nunca tuve resistencia porque entiendo que al catecismo ha ido mucha gente, ¿no? Pero nunca tuve resistencia para leer las historias del Viejo Testamento. O sea, siempre me llamaba mucho la atención las historias. ¿Cómo te ayudas o quién te ayuda para meterte a esa carrera que era en la UABC?
¿Quién te ayuda? Pues fíjate, fue un poco así como que entre medio azaroso. Okay. Porque yo, la primera carrera que estudié saliendo de la prepa fue contabilidad. Okay. Yo estudié contaduría. Okay. Ya eso lo he platicado en varias partes, pero luego no. Como que es una es tu dark side. Ándale, es una twilight zone ahí, una zona oscura y de dimensión desconocida. Estudié contaduría en el Tecnológico de Tijuana. Pero al mismo tiempo que estudiaba la carrera de contaduría, estaba en un grupo de teatro. Que se llama Los Desarraigados. Con Saúl García Pacheco. Y hacíamos funciones. Ese grupo de teatro yo entré cuando estaba en la prepa. Y lo extendiste después de que empezaste la carrera. Seguí en el grupo de teatro y hacíamos funciones de varias obras. Y luego estudiábamos algunos conceptos del teatro, pero era una cosa como informal porque ese grupo no tenía nunca tuvo como un establecimiento, un local, sino que era así como que... Ahí sí era el amor al arte, ¿no? Sí, eran cafés, nos reuníamos en cafés, en algunos parques, ahí nos poníamos a leer, estudiar y a construir personajes y cosas así. Y sí vendían funciones y me llegaron a pagar algunas funciones por eso. Órale, qué buena onda. Pero no era tan profesional ahora que lo veo hacia atrás. En algún momento pensé estudiar teatro, formalmente. Y cuando se abrió el Centro de Artes Escénicas del Noroeste, el CAEN, en el Secund, yo audicioné para la primera generación. Y sí quedé. Órale. Pero no me gustó el ambiente. Se me hizo muy fuerte. Tomas el lado de las letras y cuando cursas esa carrera, ¿qué te parece? Como cuando vas transcurriendo tus materias, tus años, tus semestres, ¿qué es la reflexión que te va dejando? Sí, entonces estaba entre estudiar teatro o estudiar la carrera. Mi hermana que estudiaba en la UABC, mi hermana mayor me dijo que ahí estaba la carrera de literatura. Y entonces fui a pedir informes y me inscribí. Por eso digo que fue medio azaroso, porque yo decía, si no estudio teatro, ¿qué voy a estudiar? Claro, estaba estudiando contaduría, pero yo sabía que tarde o temprano me iba a salir de esa carrera porque no me gustaba. Entonces, o sea, ¿qué voy a estudiar si me salgo de aquí? Entonces mi hermana me dijo, oye, pues hay una carrera ahí de esas de lo que a ti te gusta. Y fui a pedir informes y ya entré. Pero no, fíjate que no, ahora que lo he pensado mucho en eso que me preguntas, Francisco, pero no hubo una persona que me motivara a estudiar la carrera de literatura. O sea, por eso te digo que fue como azaroso. Sí estaba como sembrado el ambiente por mis padres que me habían dado las lecturas, y por el grupo de teatro, pero que alguien pues fue mi hermana, que no tiene nada que ver, o sea, que simplemente ella era un estudiante más, pero que yo me haya encontrado un escritor, un poeta, no, eso nunca ocurrió. Ahora, una vez que ya cursas la carrera, ¿cómo fue? Comentabas en uno de los podcasts que la mayoría de la gente que termina una carrera no sabemos ni qué dirección vamos a agarrar. Claro, sí. ¿Cómo fue para ti todo eso? Pues cuando entré a la carrera, entré porque tenía muchos deseos ya había dejado el grupo de teatro, lo había dejado, y sabía que tenía una fuerte inclinación por la poesía. Por ejemplo, me acuerdo haber ido a Sanborns y quedarme horas leyendo los libros de poesía. O sea, sabía que no era nada más una distracción, sabía que era algo más. Me aprendí los poemas de Neruda, los 20 poemas de amor. Ya me gusta mucho escribir. Y ya cuando entré a la carrera, pues fue muy diferente, porque me pusieron a leer. O sea, ahí no te dicen, a ver, enséñame tus talentos de artista, no, sino que ahí nos pusieron a leer, a hacer análisis crítico, a escribir, pero escribir formalmente, que sí requería porque no escribía muy bien, a estudiar el sistema de la lengua, entonces, y en la historia de la literatura. Entonces fue un poco así como que el ímpetu que yo tenía se vio un poco frenado por la carrera. ¿Por las materias o por los maestros o por las circunstancias? Por las circunstancias, porque también yo cuando entré a estudiar la carrera de literatura era trabajadora por las mañanas, o sea, trabajaba en contabilidad, tenía un trabajito de auxiliar contable. Y entonces yo iba a trabajar, a estudiar por las tardes. Y entonces, haz de cuenta que llegaba así corriendo, ¿no? Sí. Y nunca me integré al ambiente escolar porque yo era una trabajadora que iba a estudiar. Sí. Entonces, como si fuera la nocturna, le digo a mi esposo. Entonces nunca, no, te podría decir que esos años de la licenciatura no fueron tan significativos.
Aprendí muchas cosas y me formé mucho como lectora, pero no los viví así románticamente, como sí viví, por ejemplo, el periodo en el que fui actriz de teatro, ¿no? O sea, ahí sí fue así como que darlo todo por el arte. La carrera de literatura fue más bien como una disciplina para mí. Una disciplina de leer, conocer quiénes son los autores importantes, conocer el sistema de la lengua, escribir académicamente bien, pero también la escuela era muy joven, ahora que lo veo. Eso es lo que te iba a comentar. No tenía mucha historia, no tenía muchos... No, también no tenía mucho que ofrecerle a un estudiante, además de las clases. Por ejemplo, no había congresos académicos, no había encuentros de poesía, no había una revista donde tú pudieras escribir, no había nada de lo que ahora hay. Ni siquiera aprendíamos a hacer libros. Por ejemplo, ahora los estudiantes de literatura les enseñan a hacer su propio editorial. O sea, una de las materias de la carrera es hacer tu propio editorial. Perfecto. Pues eso era impensable, ¿no? O sea, haz de cuenta que la carrera fue como tomar clases de literatura 4 años, o sea, leer, hacer ensayos 4 años, pero no había como una integración con el mundo real. No sabías qué ibas a hacer con eso. Entonces, la escuela era muy nueva. Ahora que lo veo hacia atrás, yo entré en el 95 96, ¿no? Por ahí, 95-2000, y la carrera se había fundado en el 86. O sea, no tenía ni 10 años. Entonces entiendo que había tenido un ciclo como de la primera generación y ponle que la mitad de otra, pero no había la experiencia que hay ahora. Ahora la escuela tiene 40 años, o sea, imagínate cuántas cosas no han pasado, cuántos profesores no han ido y venido. Entonces también otra cosa era la gente que daba clases pues no estaba profesionalizada en la literatura. Había 2 por ahí personas que sí tenían su doctorado, que eran el doctor Rogelio Arenas y la profesora Gabaldón, pero los demás pues tenían otras profesiones. Pues. Entonces daban clases pues porque les gustaba, pero no estaban profesionalizados. Pero les agradezco que hayan estado ahí, porque si no hubieran estado ahí, ¿quién habría impartido las clases? O sea, se habría caído esa escuela. De hecho, a veces pienso que con puro entusiasmo es que esa escuela se sostuvo durante muchos años, porque tardó muchísimo tiempo en que hubiera personas con el perfil. Ajá, pero sí, esa sensación tengo de que no fue una cosa romántica, emocionante. Para mí no, quizá para algunas personas sí. Claro. Pero para mí no fue así, más bien fue como obtener disciplina en una área. Y aunque mucha gente decimos que la disciplina es la que te va a llevar, ¿no? Sí, también. Porque muchas veces a lo mejor la emoción y todo se apaga y la dejas ahí a un lado, ¿no? Sí, fíjate, y me acuerdo ahorita que lo dices, me acuerdo que intenté, como la escuela no me proporcionaba eso, sí intenté, como publicar en revistas que veía, o sea, conectarme con el mundo verdadero de la literatura, pero también era un poco cerrado. O sea, no, y además sin la tecnología que existe ahorita era un poquito más difícil. Sí, porque haz de cuenta que si tú veías una revista, había que escribir una carta. Ajá, tenías que escribir una carta, enviarla por correo postal. Todos conocemos el correo de México, así es que te iba a llegar como no sé cuánto tiempo. No, y entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de una revista que se llamaba, es que no recuerdo si es esa revista, pero la tengo en mi mente, creo que La Ranura del Ojo, una revista así, y les mandé unos poemas. Igual los mandé por correo. Lo puse en el correo, en el buzón, o sea, los jóvenes no entenderán este concepto, pero lo puse en el buzón y a los meses. ¿Sí recibiste respuesta? Me contestó Jorge Conde. De hecho, nunca se lo he platicado, pero me contestó Jorge Conde por teléfono, porque yo puse mi teléfono, el de mi casa. Entonces me dijo, oye, pues recibimos tus textos y no los vamos a publicar, me dijo. Pues es que yo era muy joven, entonces me dijo, no, pues es que mira, necesitas como aprender, o sea, como que me habló en buena onda, ¿no? Me dijo, necesitas aprender poesía y están muy inocentes tus poemas, pero te agradecemos mucho que los mandes. Oye, pues qué buen detalle, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas nada más los hacen a un lado y ya no te enteras nada, ¿no? Él me contestó, y luego después otra revista, recuerdo la que también envié, es una revista chicana, que no sé si existe todavía, que se llama Secuoya. Secuoya, y me contestó un poeta, que ese sí es un poeta muy famoso en California, que se llama Carlos López Sur. Carlos López Sur me contestó también con una carta
y me dijo lo mismo, que tenía que aprender poesía. Oye, pero ¿cómo tú te enteras de esas revistas? ¿Por medio de Sanborns o por medio Fíjate, lo ideal hubiera sido que me enterara por la escuela, ¿no? Ajá, claro, no, obvio. Hasta ese punto te digo que estaban las carencias de la escuela. Entonces yo me enteré porque fui a la biblioteca Benito Juárez, y en la biblioteca Benito Juárez siempre yo he sido una lectora de bibliotecas. Desde que era niña iba a la Teniente Guerrero y así. Y yo misma trabajé en el sistema bibliotecario mucho tiempo después. Entonces, iba a la biblioteca Benito Juárez a hacer tareas y ahí veía. ¿Viste una convocatoria? No, veía que tenían en el exhibidor las revistas que habían llegado. De hecho, siempre las tenían entrando y habían como unos mostradores amarillos, ¿no? Amarillos. Sí, yo también entonces yo las agarraba y me ponía a verlas. Ajá. Y entonces decía ahí, si quieres publicar algo, manda tu colaboración. Entonces yo la mandé, mandé a varias. Entonces mandé a San Diego, pero siempre me contestaban que tenía que aprender poesía. Obviamente, pues imagínate cómo escribía. Nomás había leído a Neruda, en realidad. Pero ya para animarte y mandar algo, eso está bien, es bien importante. Bueno, claro. Yo lo veo así, ¿no? Sí, sí. Ahora, una vez que ya sales, ahorita platicaste que trabajaste en el servicio bibliotecario, creo que saliendo de tu carrera lo primero que haces, ¿no? ¿Algo así? Sí, fíjate, ahí sí fue por la recomendación de un amigo que estudió, él es comunicólogo, y éramos compañeros de la escuela. Entonces, cuando yo salí de la carrera, él me recomendó. Me dijo, ¿sabes qué? Hay un cargo de promotora de lectura ahí en el municipio y yo creo que tú puedes hacer ese trabajo. ¡Ay, qué buena onda! Sí, porque éramos amigos, Francisco Romero. Ajá, entonces, porque creo que yo fui una vez al IMAC, me lo encontré y le pregunté si no habría trabajo ahí. Me dijo, creo que sí va a haber un trabajo. ¿Tú empezaste antes de salir? No, ya había acabado. Oh, ya habías acabado, ok. Ya había terminado y ya había renunciado a mis trabajos de contabilidad y todo eso. Ya no. Creo que me dedicaba a dar clases, me dedicaba a dar clases de español en una prepa. Y o sea que saliendo, sí, de volada diste en prepa. En prepa, ok. Fuiste docente rápido. Fui docente rápido. Estuve en una prepa, pero claro, igual no tenía las herramientas, era muy difícil, No, y luego con la edad de preparatoria, exacto, ¿no? Te abren la cabeza, olvídate, no, ahora digo, oye, pues en 3 patadas los calmo, ¿no? Ajá, lo sabes pero en aquel tiempo no, pues era complicado. Pues eran unos adolescentes de, no sé, 16 y yo tendría como 21, imagínate. 22. Entonces no los podía controlar, era muy difícil. Pero entonces mi amigo me dijo, no, pues aquí va a haber una posición, me dijo, porque había una chica que se iba a ir a México. Y entonces fui a la entrevista y me quedé. ¿Qué fue para ti agarrar ese proyecto y sobre todo promover la lectura, cosa que ya venías haciendo tú desde niña, ¿no? Sí, fíjate que me aprendí mucho. Ya cuando yo entré al sistema de bibliotecas municipales, el sistema era muy grande. Ahorita creo que está más o menos estancado hasta donde sé, porque había en ese tiempo 22 bibliotecas en servicio y actualmente creo que sigue habiendo las mismas. Y la ciudad ya no es la misma. La ciudad sí, ya diferente. Creció mucho. Yo desconozco por qué no haya más bibliotecas, pero me acuerdo que estaba muy grande el sistema, 22 bibliotecas y era muy diferente a como cuando yo era niña, que nada más estaba la del Parque Teniente Guerrero, la Benito Juárez. Como que a partir del 86 hasta el 2000 creció rapidísimo el sistema bibliotecario y no, pues era muchísimo trabajo. Éramos bien poquitos en la coordinación. Y en aquel tiempo la coordinadora era la licenciada Teresa Vicencio Álvarez, me acuerdo. Y éramos ella, una administradora, una administrativa, la secretaria y yo, que era de fomento a la lectura. Entonces, el trabajo consistía en apoyar a los bibliotecarios. Okay. Cuando ellos querían hacer como un festival del Día de la Revolución, por ejemplo, yo tenía que llevarles el material que requerían. Si necesitaban a un cantante que fuera a cantar unos corridos, yo tenía que conseguir el cantante. Okay. Si necesitaban ayuda para el periódico mural, yo les llevaba el material. Incluso a veces yo hacía el periódico mural. Conseguía patrocinios para las galletas y el café. Y era involucrarte con todas las demás. Sí, pero eran 22, exacto. Imagínate. La verdad es que no alcanzaba el tiempo. En ese proceso recorriste todo Tijuana, ¿no? Conocí todas las bibliotecas. Okay, todas las bibliotecas del municipio. Algunas las han movido de lugar, pero sí recuerdo en dónde estaban todas y quiénes eran los bibliotecarios, que sigue siendo la mayoría. Okay. Algunos se han jubilado, pero sí, ahí fue cuando me di cuenta que había pues unas grandes carencias en me imagino. Ajá.
en las comunidades y que las bibliotecas eran como una pequeña avanzada cultural que subsanaba esas carencias. Entonces sí, me pareció siempre un programa súper noble, muy bonito. Ahí sí como que me enamoré del hecho de ser promotor. Ok. Yo creo que es el trabajo, como de los trabajos que he tenido, es de los más satisfactorios, donde tú sientes que estás haciendo algo por la sociedad. Ok. Acercarles la lectura. Aunque bueno, el trabajo de promotor comunitario lo hacían los bibliotecarios, ¿verdad? Ajá. Yo solamente era como un apoyo, pero sí era bastante. Tenías trabajo. contacto directo con ellos, ¿no? Sí, sí. Incluso a mí alguna vez me tocó impartir algunos círculos de lectura. No mucho, pero sí me llegó a tocar. Ahora, Elizabeth, ¿ahí mismo te sale la oportunidad de irte a tu maestría en Puebla? No, fíjate. ¿O cómo sale esa oportunidad? Ahí, cuando yo estuve en la red del municipio, me contactaron para trabajar en la UTT, hacerme cargo de su biblioteca. Órale. Y me iban a pagar más, obviamente, iba a ser la jefa de la biblioteca, entonces había que empezar desde nada. Entonces me dijeron, ¿y tú crees que podrías? Fui a la entrevista, de hecho quien me contactó fue el director de la biblioteca del CETIS, que todavía está ahí. Él me conoció por unos cubos, es que ahí tienes relaciones con mucha gente, en el IMAC te conoces a medio mundo, entonces me dijo, oye, pues hay un trabajo ahí, y tú puedes ser, me han dicho que trabajas bien, y entonces ya me fui y estuve ahí en la dirección de la biblioteca de la UTT. Yo empecé con esa biblioteca, que ahora es una biblioteca bien grande. Me tocó todo, comprar los libros, desarrollar con las la experiencia colecciones. que tú adquieres en el trabajo previo, es como te das cuenta de qué alcances puedes y las carreras que tenía la Universidad UTT, entonces... Sí, entonces, fíjate que ya estando ahí envuelta en esta cosa de las bibliotecas, estudié un diplomado para ser bibliotecaria profesional. Entonces, me aventé el diplomado y todo, y sí aprendí mucho. De hecho, he trabajado en las bibliotecas, sí me aventé como 8 años en general, porque estuve en varias. Y estando en la carrera, mi esposo se fue a estudiar, ya para ese entonces ya era mi esposo. Se fue a estudiar a Puebla, maestría en estética y arte. Entonces yo me fui con él. Me fui con él y allá cuando yo estaba en Puebla empecé a trabajar en una biblioteca allá. Tampoco creas que llegué y al día siguiente me dieron el trabajo. Estaba esperándote el trabajo, ¿no? Entonces tuvo sus aconteceres ahí extraños, pero pasó el tiempo y conseguí un trabajo en una biblioteca en el TEC de Monterrey. Pero igual, como referencista, o sea, sí, la verdad es que el trabajo en bibliotecas he estado muy involucrada. Pero ya estando en la ciudad de Puebla, con mi esposo, él me dijo, oye, pues, aquí hay, pues, estudiar una maestría, me dijo, y dan la beca CONACYT, y entonces yo fui a la facultad, pero, o sea, esto sí, no, me da como un poco de pena reconocerlo, pero yo nunca tuve en mi mente ser académica. Nunca, o sea, no fue mi plan desde el principio, o sea, fueron cosas que se me fueron presentando. Entonces, como muchas cosas en la vida, no es tu plan. Y hay gente que la admiro mucho porque desde el inicio sabe que quiere ser un doctor en tal cosa. Yo no, la verdad que vi la oportunidad de que Puebla es una ciudad donde hay miles de posgrados y en humanidades hay como 5 escuelas donde puedes estudiar. Y entonces fui y hablé con el director el doctor Alejandro Palma, el director de la facultad, y le dije, bueno, el de la maestría, y me dijo, pues sí tienes el perfil y todo. Me dijo, hazte un proyecto y en tantos meses vienes, porque la convocatoria ahorita no está abierta. De hecho, fui a 2. Fui a la maestría en literatura mexicana y fui a la Casa Amarilla, que era ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero era de lingüística, maestría en lingüística. Y entonces yo dije, Francisco, la primera que se abra. Donde pierda menos tiempo ya, porque ya quiero empezar. Porque en realidad yo no iba con un plan, el que iba así, pues era mi esposo, él sí quería. Y entonces yo dije, la primera que se abra, porque también me gustaba la lingüística, o sea, sentía que no era mala. Entonces yo dije, la primera que se abra, en esa me meto. Y entonces se abrió primero la de literatura mexicana. Y cuando ya entré, pues me apliqué, porque nos daban la beca CONACYT y pues te pagan por estudiar, y ya dejé mi trabajo de bibliotecaria. ¿Y te dedicaste 100% a la maestría? Sí, me dediqué a la maestría y sí, yo creo que sí. Fue cuando yo me di cuenta que era muy buena alumna, o sea, que me gustaba estudiar, que me gustaba investigar. Sí me di cuenta que si tú tienes todo a tu favor,
Te puedes concentrar en... Claro. Yo no había sido una muy buena alumna en la carrera porque trabajaba. Iba en la tarde y ya estaba muy cansada. Pero ahí fue donde dije, no, pues sí, el gobierno te paga, o sea, ¿cuál es el pretexto para no estudiar? Entonces sí fue el mejor promedio de mi maestría. Bueno. Y me titulé, fui como la segunda en titularme, me dieron el cum laude, o sea, sí, ahí me di cuenta que yo podía ser, tenía porque yo me visualizaba a mí misma como una promotora de lectura. Okay. Yo decía, yo no me voy a dedicar a ser profesora ni eso, yo voy a ser promotora. Porque eso había venido haciendo, ya tenía para ese entonces como 5 o 6 años haciendo eso. Entonces dije, esto puede ser posible, o sea, yo puedo vivir una vida académica. Así fue como me fui dando cuenta que iba para allá mi destino. Ahí sacas un libro, ¿no? De esa maestría sacas un libro. No, fíjate, en esa maestría no hice nada más que mi tesis. Okay. Pero durante el tiempo que estuve ahí me publicaron en una antología de poesía de Nuestra Cama es de Flores. Okay. Cuando yo me fui a Puebla, el poeta Roberto Castillo, creo que fue él o la traductora que se llama Luisa Ruiz, se comunicaron conmigo por correo electrónico y me dijeron, oye, pues es que seleccionamos un poema tuyo para una antología. Porque yo había andado de poeta, en talleres, es que pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando yo era bibliotecaria, andaba de poeta en los talleres y aprendiendo y todo esto. Pues te digo, yo no tenía la ambición de ser académica, a mí me gustaba la poesía y la promoción de la lectura. Pero ¿empezabas a escribir, seguías escribiendo? ¿O? Sí, ya iba al taller de poesía del poeta Raúl Rincón Mesa. Okay. Que empezó el taller en el Secut y cuando ya se le acabó su contrato, él nos dijo, pues vénganse a mi casa y ahí tallereamos. Y éramos un grupo como de 6 jóvenes que estuvimos como 2 años más. O sea, en total estuvimos como 4 años con Raúl. Ok, no, pues es un rato, ¿no? Sí, aprendí mucho con él. La verdad que le tengo una gran admiración y que en paz descanse Raúl. Un gran respeto porque anteriormente yo había intentado buscar a poetas mujeres que me enseñaran el camino de la poesía y las 2 me habían dicho que no. ¿Por alguna circunstancia? Sí. Una porque me dijo que no tenía tiempo, que estaba muy ocupada, que ella solamente daba clases en los cursos, ¿no? Okay. Que es una poeta muy reconocida, que no voy a decir el nombre. Y luego después me inscribí en un taller con otra, también muy reconocida, y también me dijo que como yo era la única que me había inscrito, pues que se iba a cancelar el curso. Entonces, cuando yo conocí a Raúl en esos talleres de poesía, Raúl todo lo contrario, o sea, bien accesible. Súper accesible. Sí, era muy estricto, o sea, era muy... Para los textos te decía que estaba bien y que no estaba mal, te lo decía como era, ¿no? Tallereaba. Pero nunca te negaba su conocimiento, o sea, eso... Por eso después cuando me pongo a pensar por qué las mujeres no tienen modelos de mujeres escritoras, digo, en el caso mío, yo sí los busqué, pero me rechazaron. No se dio, ¿no? Entonces Raúl sí abrió esa puerta. Ahora, una vez que terminas tu maestría ya, ¿se regresan acá a Tijuana? Nos regresamos a Tijuana, ya habíamos terminado los 2, la maestría, y yo entré a trabajar en la UABC. Ok. De profesora. ¿Entraste como profesora? Algo que no buscabas, pero ¿cómo se da esa? Sí, porque fíjate, cuando ya estudias la maestría dices, híjole, pues ¿qué otra cosa puedo hacer más que dar clases? Claro, puedo hacer mis investigaciones, claro, pero nadie me va a pagar por eso, ¿no? Entonces yo entré como profesora de asignatura. Okay. No había plazas. De hecho, sigo siendo profesora de asignatura. Okay. Y entonces empecé a dar cursos de otras cosas, de escritura, para la CES, para la Comisión Federal de Electricidad. Y luego empecé a tener contactos y entonces ya me quedé de profesora. Cuando regresé a Tijuana, sí me ofrecieron otra vez ser bibliotecaria. Ok. Pero en una institución privada, pero yo dije, ya llevo 7 años siendo bibliotecaria, o sea, haber ido a hacer una maestría para ser otra vez bibliotecaria, no, ya no. Les dije que no, sí pude haber estado ahí, me pude haber quedado y a lo mejor me habría ido bien, pero quería hacer otras cosas, quería saber qué podía hacer con esa maestría. Ok, me imagino que en la maestría escribías más. Sí, empecé a escribir, como ya me habían publicado en esta antología de Roberto Castillo, me motivó un poco para seguir escribiendo, seguí escribiendo poesía, escribí un libro de cuentos chiquitos, de minificciones, lo publicamos en la editorial de un amigo, de Gilberto Licona,
y que se llama Apología de la Brevedad, que son son relatos cortos. Lo publiqué en el 2010 y en cuanto terminé publiqué esto y de promoverlo, empecé a escribir más cuentos y ya después salí en una antología con Rosina Conde y ya después tuve que dejar la cosa de la escritura porque me puse a estudiar el doctorado. Ok. Ahora, antes de que hablemos del doctorado, participaste en un libro que se llama Nuestra cama es de flores. Sí, de poesía. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque fueron puras mujeres. Sí. Y fue para celebrar los 25 años del Secut, algo así, ¿no? Sí, fíjate que ahí fue la visión de la directora Teresa Vicencio porque, bueno, eso me enteré mucho después, ¿no? Porque ciertamente el Secut no había publicado tantas mujeres. Exacto, desde que había empezado su programa editorial, se habían dado cuenta que habían sido muy pocas mujeres las que habían publicado. Entonces, Roberto Castillo propuso hacer esa antología de poesía erótica. Y entonces ese poema era uno de los poemas que yo había tallereado con Raúl Rincón. Y ya había aparecido ese poema en una revista Tierra Adentro. Ok. Y entonces, Roberto Castillo parece que vio el poema, le gustó y lo incluyó. Entonces, eso fue cuando yo estaba en Puebla. Okay. Me escribieron y me dijeron, oye, pues ¿aceptas? Y yo dije, pues sí. Tú allá en Puebla. Pero fue sorpresivo. Tú allá en Puebla y acá publicando cosas tuyas, ¿no? Sí, lo que pasa es que fíjate que me he dado cuenta que en la vida sí que, no sé, cuando tú te pones, quieres hacer una cosa como de poeta y luego después no te salen las cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues ahora voy a ser académico. Y luego después dicen, oye, resulta que tú eres poeta. Y así, ¿no? Okay. A veces uno se desespera y como que a destiempo deja las cosas, ¿no? Porque yo nunca, en el tiempo en el que publicaron, seleccionaron ese poema para Nuestra cama es de flores, nunca pensé en compilar todos mis poemas y publicar un libro. O sea, sentía que todavía tenía mucho que aprender. Entonces, es curioso cómo otros ven que hay potencial en ti y tú no lo ves, ¿no? Sí toma a veces tiempo. Ahora, una vez que ya eres docente, también trabajas con un libro con tu hermana, una participación con tu hermana, que es un manual. Es un manual. Platícanos porque se me hizo muy interesante lo que tú percibes, a lo mejor con tu hermana, no sé, unas reuniones o algo así, y ustedes perciben que no hay mucho material como para ayudar a los otros docentes. ¿De dónde nace o cómo nace esa apertura a ese libro? Sí, porque mi hermana estudió mercadotecnia. Ella estudió literatura también y después estudió mercadotecnia. Okay. Porque ella dijo, no, yo no me voy a quedar en este mundo porque quiero hacer otras cosas de la literatura, ¿no? Entonces ella se puso a estudiar mercadotecnia y aprendió cómo hacer proyectos pues que generaran más dinero y así. Entonces, mi hermana, que había dado mucho tiempo clases de escritura y de lectura, me dijo, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que no hay muchos manuales de escritura ni lectura para los profesores. Exacto. Entonces, ¿por qué no hacemos ella hizo todo como el estudio de mercado, ¿sí? Y dijo, hacemos un libro con una editorial, con una buena ilustraciones, entonces, y se va a vender, me dijo mi hermana. Y yo como que tenía resistencia porque yo en ese tiempo decía, pues nosotros no somos ningunas autoridades, así para... Pero entonces nos tomó como 2 años que nos sentábamos en las vacaciones y decíamos, a ver, ¿qué estrategias te sabes tú? Porque en la práctica de la docencia uno inventa estrategias. Entonces yo le dije, pues fíjate, yo una vez inventé esto para poner el punto y seguida. Entonces así, nos acordábamos de las estrategias que habíamos hecho y las empezamos a bajar, a aterrizarlas, ¿no? Aterrizarlas de que pasó 1, pasó 2, pasó 3. Y ya cuando nos dimos cuenta, pues sí teníamos un buen de estrategias para un libro. Entonces me dijo, hay que sacarlo. Más bien ella fue la de todo el empuje. Y entonces cuando ya estaba yo estudiando el doctorado, en unas vacaciones me dijo, no, pues ya. Y nos promovimos. ¿Trabajaron a larga distancia o cómo le hacían? ¿O nada más en las vacaciones? En las vacaciones, porque también ella es profesora de tiempo completo en la UTT, entonces... ella siempre tiene muchísimo trabajo, entonces tiene un horario y todo. Y yo que estaba un poco más libre porque estaba en el doctorado, en realidad no tenía más tiempo, digamos, para hacer otras cosas, pues me puse a trabajar, entonces mecanografié y todo esto. Y ya cuando estuvo listo, buscamos la editorial y lo publicamos. Se vendió muy bien. De hecho, deberíamos sacar otro tiraje. Eso es lo que escuché en el podcast que te estaba haciendo referencia antes de estar grabando. Y mencionaste que tuviste un poquito de dificultades con la editorial o que no se hicieron un tiraje grande
porque ustedes pensaron que no se iba a vender. Ahora, ¿no lo has pensado? Digo, ¿es el único trabajo que has hecho con tu hermana? Es el único. Okay. La otra vez una editorial de aquí, me dijo que lo podía volver a publicar, que nos ponía todo. Entonces quedamos ahora eso ya fue en la pandemia. Entonces quedamos mi hermano y yo en ir, pero igual, como ella siempre está bien ocupada, pero sería como una reimpresión, entonces un tiraje más grande. Sí, ese proyecto creo que sí lo vamos a retomar. Perfecto. Ahí nos avisas cualquier cosa. Sí. Ahora, hablaste ahorita de un doctorado. ¿Cómo? Obviamente ya lo que hemos estado conociendo tuyo, sí te ha gustado la escuela. Y yo siempre he dicho a la persona que se avienta un doctorado es porque realmente le gusta la escuela. Son otros 5 años de educación. Sí. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo llega a ti la oferta o la demanda de cómo la ves tú para iniciarte en el doctorado? Sí, fíjate, cuando regresé de Puebla y entré a la UABC, pues me di cuenta que para hacer la carrera académica, digamos, completa, sí tienes que estudiar el doctorado, ¿no? Entonces, como que el mismo ambiente, no es que no te vayan a dar trabajo, sino que el mismo ambiente como que te va presionando a que debes de, ¿no? Aunque tienes otra meta más por cumplir. Entonces, yo solicité ingreso a algunos, y aquí voy a reconocer, algunos no me aceptaron. O sea, la competencia para el doctorado a veces sí es más fuerte. Y entonces solicité en uno, no me aceptaron. Y dije, bueno, me quedan 2 opciones, porque tampoco otra cosa que no quería era ya moverme. O sea, ya no quería irme. Ya no querías salir de la ciudad. Porque me casé y nos compramos una casa. Entonces yo dije, no, pues ya me quiero quedar aquí, ¿no? Y entonces, yo dije, solamente hay 2 opciones. O sea, hacerlo en la UNAM a distancia, o porque en la UNAM lo puedes hacer a distancia, o uno aquí en Sonora, que está muy cerca. Y entonces, dije, bueno, voy a esperar a que salgan las convocatorias. Y entonces salió la convocatoria del doctorado en historia en la UABC. Y entonces yo vi el cartel, ¿no? Pero vi que decía líneas de investigación, y una de las líneas de investigación decía literatura, discurso e identidad. Entonces yo dije, órale, pues yo entraría bien ahí. Y pues solicité el ingreso y me aceptaron. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues ni modo que voy a balconear un poco, que esa línea de investigación no existía. Nada más estaba en el papel. ¿Más era como referencia entonces? ¿O? Existía y no, o sea, porque había 2 académicos de literatura que estaban ahí integrados al instituto como invitados. Entonces ellos como que se habían comprometido a desarrollar esa línea, pero algo pasó que finalmente no se desarrolló esa línea de investigación y ellos se fueron. De hecho, uno de ellos era Hugo Salcedo, que se fue a Santa Fe, y el otro era la doctora Bejarle, que después después se fue a Artes. Entonces, en realidad esa línea no existía. O sea, en realidad esa línea la inventé yo. Pionera. O sea, en realidad había que hacer todo. O sea, porque el instituto tenía un cuerpo de investigadores, tenía 16 investigadores, pero pues ellos estaban repartidos en las áreas que les interesaba a ellos, que era economía, sociedad, poblamiento y sociedad, tratados internacionales, relaciones México-Estados Unidos. O sea, tenían otras, nadie le interesaba, y creo que todavía no hay una línea, y por qué habría de haber, la verdad, si son investigaciones históricas, pero no habían realmente una línea de literatura. Entonces, me costó un poco de trabajo, pero estuve bien asesorada por varias personas y finalmente, aunque mi investigación no fue por completo de literatura, sí habla mucho del ambiente cultural de Tijuana, y cómo la literatura fue un factor importante. De hecho, ahí presentas Entre el vacío y la orfandad, ¿verdad? Ahí sale ese libro de Entre el vacío y la orfandad. Que lo ibas a presentar antes de que pasara la pandemia. Lo iba a presentar en varias partes, pero pasaron muchas cosas. O sea, ese libro, fíjate, ese libro es mi tesis doctoral, que en la tesis doctoral se llamaba de otra manera, ¿verdad? Se llamaba Prácticas Asociativas y Discursos Públicos. Yo lo metí a la convocatoria del CECU, pues ganó, lo dictaminaron, ganó, resultó elegido. Y la cuestión es que la administración de Pedro Ochoa estaba por terminar. Entonces ya ese libro no se alcanzó a promover en la administración se quedó como encajonado. Entonces ese libro, en realidad el SECUT nunca me invitó a presentarlo. O sea, está ahí.
O sea, pues sí, pero fíjate, aquí voy a decir algo. Ese libro se presentó en la Feria del Libro de Los Ángeles. Y no me invitaron. Ahí el Secut no me invitó. ¿Hace 2 años o...? Se presentó, creo que, no estoy segura si en el 2019 o 20. Entonces yo me enteré por el periódico, porque salió que habían presentado. Entonces yo digo, como si yo soy la autora y no me invitaron, dije. Entonces, ¿Por qué pasa eso? Porque... Yo creo que porque pertenecía a la administración anterior. Entonces, igual a veces esas políticas de que sí, pero se me hace tonto, sí, ¿verdad? No, porque pues, los autores a mí nadie me pagó un quinto por ese libro, o sea. Entonces, yo estuve moviendo el libro por varias partes por mi cuenta, porque yo como autora también tuve mi tiraje. Entonces, yo lo llevé a Bellas Artes, lo llevé a la Centro de Javier Villorrutia, y que me ayudaron otros funcionarios públicos me ayudan a moverlo, lo llevé a varios otros lugares. Entonces, sí leí que lo habías por llevado. eso es que da la impresión de que no se ha presentado ese libro. Lo que pasa es que leí, y voy a decir el lugar donde lo leí, en el Z dice que lo presentaste, o que lo ibas a presentar antes de la pandemia, pero sucedió lo de la pandemia. A lo mejor ahí está la más... También puede ser que se haya quedado como una especie como de hueco vacío extraño ahí. Ahora, mencionaste ahorita que lo llevaste a Bellas Artes. ¿Cómo fue para ti llevarlo? No, pues increíble, increíble. Eso fue un súper premio. O sea, haz de cuenta que en ese tiempo fue la administración de Zavala en el IMAC. Entonces iba a conmemorar el aniversario de la ciudad, pero ahorita no me acuerdo qué número era. Creo que eran 120 años de la ciudad, 130. De aquí, de Tijuana, ha de haber sido 120, yo creo. Eran los 120 años, sí, eran 120 años del aniversario de la ciudad. Y entonces, tenían que hacer un programa, había una disposición en ese tiempo, de Bellas Artes de que hubiera un espacio para los estados. Entonces, que los estados, que no solamente gente de Ciudad de México leyera sus poemas ahí y todo, sino que invitar como a Sonora, Veracruz. Entonces, quien estaba en la Coordinación Nacional de Literatura ya tenía una agenda para los estados. Entonces, cuando le tocó a Baja California, dijeron, pues, ¿ustedes qué van a traer? Y entonces, la directora del IMAC, que era, la maestra Aide Zavala, me habló y me dijo, oye, pues, estamos armando algo para Bellas Artes, pero originalmente no iba a ir yo. Entonces me dijo, como que me pidió mi opinión. Me dijo, ¿cómo la ves? ¿Tú cómo la ves, siendo yo profesora de literatura? Dijo, ¿cómo a quién podríamos invitar, no? Entonces, yo le dije, pues a le di así como una lista de nombres, ¿no? Y entonces me dijo, órale, y fue todo. Y entonces pasó como un mes y me dijo, ¿sabes qué? Va a ser tú. Va a ir fulano y tú. Entonces yo le dije, ¿yo? Sí, pues acabas de publicar un libro sobre Tijuana. Porque yo no me había incluido en la lista, o sea, pues me veía como mal, ¿no? Entonces dijo, vas a ir tú porque tú acabas de publicar un libro y que está perfecto, o sea, entonces, no, pues me sentí que me dio como entre entusiasmo y terror, o sea, como yo en la sala, Manuel M. Ponce, o sea, me hacía algo muy grande, No, pues es algo muy grande. O sea, lo digo y me siento así como... Pero bueno, todo fue en la coyuntura de la cuestión esta de descentralizar lo de Bellas Artes. Y entonces ya fuimos, nos llevaron, el IMAC nos llevó, y no, pues fue una experiencia, me temblaba todo, o sea, preparé un escrito, hablamos del libro, estuvo muy bien, la verdad es que nos recibieron muy bien, la sala pues no se llenó por completo, pero como la mitad, sí fue bastante gente. Y pues estar ahí en Bellas Artes, ya, o sea, ya con eso. Eso es sí, el hecho de nada más ir de turista, te emocionas, imagínate ahora presentar algo. O sea, yo en mi vida me imaginé que yo pude, y menos, o sea, con un libro de historia, porque los otros dos que iban conmigo, que era el escritor Dalén Salinas Basabe y Roberto Castillo, pues ellos iban representando a la poesía y a la narrativa, ¿no? Y yo una de historia, ¿no? Entonces, sí fue para mí algo, pues, como que en ese momento me rebasó, pero dije, bueno, pues aquí está, ni modo que diga que no, ¿verdad? Entonces, fui, estuvo muy padre, después de ahí nos llevaron al Centro de Creación Javier Villorrutia, donde hicimos otra charla, estuvo muy nutrido, la gente muy interesada. Lo que me llamó mucho la atención fue que se sorprendieron mucho el público de Ciudad de México, como diciendo, ¿todo eso hay en Tijuana? O sea, toda esa historia que tú nos estás contando, ¿cuándo pasó? Porque yo les conté lo que dice en mi tesis, y aquí es el libro.
la historia de la vida cultural de Tijuana desde la década de los 60, más bien de los 40 hasta los 70 casi, ajá. ¿No? Entonces se sentían muy impresionados porque Tijuana solamente pues se oía del alcohol, la prostitución, el vicio, entonces ¿cómo es que esa historia también existió? Entonces fue muy gratificante, la verdad no me lo esperaba, creo que es de las cosas más satisfactorias que me han pasado en la vida, o sea, estar ahí. No, y yo lo veo de esta forma también, vas como mujer representando el movimiento que ha habido ahorita, sobre todo que creo que la pandemia a muchas diferentes profesiones les afectó, a otras creo que nos benefició el hecho de estar encerrados, te pone un poquito a pensar, un poquito más a toda esta diversidad que existe. ¿Cómo percibes tú esto de la pandemia? Obviamente yo ahí te conozco porque me empiezas a dar clases, pero ¿cómo te afecta del lado de la docencia? Porque nadie estaba preparado para empezar a dar clases tras un monitor. No estamos preparados. Fíjate que en la parte de la pandemia, sí fue muy complicado porque a los profesores pues no nos dijeron nada, o sea, nada más nos dijeron, mañana ya tienen que dar clases. ¿Y cómo? Ahí abran el classroom y pícale y agrega a los alumnos. O sea, sí fue como una gran responsabilidad. El sistema educativo no estaba preparado de ningún nivel, Exacto. Ni de kinder, ni de posgrado, nadie estábamos preparados. Entonces, pues los alumnos, lo que yo sí sentí mucha apatía de parte de los estudiantes, los de maestría no, pero a nivel licenciatura, o sea, yo sentí que íbamos a perder la matrícula porque los estudiantes completamente renuentes siquiera a hablar, siquiera decir presente. Yo doy clases en secundaria también y los alumnos de secundaria todo lo contrario, hasta prendían la cámara para mandarte un saludo. Y sí, eso. Creo que hay etapas, ¿no? Sí, porque querían ver, sí, enseñarte la mascota y cosas así, pero los de nivel licenciatura, yo no sé qué cosa extraña les pasó, que se sentían como si tú estuvieras invadiendo su privacidad, ¿no? Eso es, que tampoco ellos no entendían que era hacia atrás, hacia acá también, o sea, tú también estás entrando a mi casa, de hecho yo no puedo hacer lo que tú haces porque tú puedes ponerte tu avatar y el profesor no puede darte una clase con un avatar, él tiene que poner su cara, ¿no? Entonces, un poco injusto creo que para los profesores, me parece que a los profesores nos tocó la peor parte. Y más como lo dices, ¿no? O sea, no tuviste un curso de preparación de cómo voy a hablar o cómo voy a expresar. ¿Cuánto debe durar una clase en línea? O sea, eso uno empezaba, pues me pagan 2 horas, yo tengo que dar 2 horas, ¿no? Entonces, ya nos dimos cuenta en el camino que tenían que ser clases más cortas, que había que hacer recesos, que había que poner actividades ahí. Pero no, pues nadie nos enseñó nada. Pero fíjate, después viendo las noticias y todo esto, México fue uno de los países, que no abandonó la educación. O sea, la mayoría mandó cancelaron. A sus estudiantes a su casa y hasta nuevo aviso, ¿no? Pero México, Perú, hubo varios países, que no fueron tantos, que continuaron en todos los niveles, en línea. O sea, en Estados Unidos hizo eso. Sí, también. Ahora, ¿qué es para Elizabeth escribir? ¿Qué es la gratificación de poder escribir, de poder expresar lo que ella, lo que pasa, lo que vive, lo que ella siente? Pues fíjate que en gran parte es una disciplina. A eso sí se lo debo agradecer a la licenciatura. Escribir es una disciplina, pues es un trabajo también, pero yo estoy tratando de que cada vez sentir menos que sea así, o sea que de desarrollar mi parte creativa, porque siento que esa parte sí se ha quedado muy estancada. Porque yo empecé con el deseo de escribir cosas creativas y el mundo de la academia te va alejando de eso. Entonces, sí, más que nada es como una obligación y una gran responsabilidad, pero me gustaría que fuera más una diversión, una cosa lúdica, ejercicio de imaginación. Siento que la he tenido desbalanceada en ese sentido. Pero sin embargo sigues escribiendo, ¿no? Sí, o sea, sigo escribiendo. No paras de escribir. No. He visto que, de hecho, acabas de publicar hace poquito que tienes una publicación en Evocación de Otoño. Sí. Platícanos un poquito de ella y trabajas en la compilación está Daniel Salinas Basabe, está este muchachito Eric Jair que está haciendo muchos movimientos. Sí, es un editor. Platícanos un poquito de esa participación. ¿Y fue tu alumno Eric? Eric fue mi alumno en la carrera de literatura
en 2 cursos. Ajá, sí fue alumno y él, pues como muchos estudiantes de la carrera, aprendieron a hacer libros ahí, porque esa es la gran... Ándale, ahorita ya que nos platicas... La escuela les enseña, o sea, es una materia, la escuela les enseña a hacer una editorial. Entonces Eric, como muchos otros, hizo su editorial como un proyecto escolar. Entonces, la diferencia, creo, es que Eric lo llevó afuera de las aulas. Algunos estudiantes solamente... Se quedaron nomás en proyecto académico y ya, ¿no? Pero él decidió hacer su propia editorial y está trabajando en ello. ¿Cómo hace él? ¿Te invita a ti a participar sí. o él ya tiene tus...? Sí, bueno, antes de que me invitara, había salido un libro, también fue durante la pandemia, de la editorial Lapicero Rojo. Ok. Con Miguel Ochoa. Él sacó una antología de cuentos y también apareció un cuento mío ahí. Okay. Porque Miguel, lo que es que yo, cuando terminé el doctorado, empecé a retomar todo lo de la escritura creativa. Y entonces empecé a mandar cuentos a revistas. Entonces mandé uno a una revista de La Paz, Baja California Sur. Okay. Y entonces Miguel Ochoa leyó el cuento y le gustó. Okay. Y entonces me dijo, oiga, doctora, Miguel también había sido alumno mío. Me dijo, me gustó su cuento. Me dijo, quiero que me pase otro inédito para hacer una antología. Entonces compiló Cuentos Pulposos, se llama. Está en la editorial Lapicero Rojo. Y entonces, a través de Cuentos Pulposos fue como ya se enteró que yo escribía cuento. Entonces, como he vendido, él trabaja en el grafógrafo. Entonces he llevado mis libros ahí para vender. Y entonces me dijo, ya me enteré que usted participó en Cuentos Pulposos. Me dijo, y voy a sacar un libro de cuentos y quisiera incluirlo a usted. Pero la cuestión es que nos dio una temática. Okay. Entonces me cuesta mucho trabajo cuando me dicen, tienes que hacer un cuento. Te ponen ciertos parámetros. Sí, porque te tienes que sentar a escribir sobre eso, ¿no? Entonces, ya había estado yo, trabajando en otro libro de cuentos que estoy trabajando en él. Okay. Pero no, bueno, tiene una temática que ya se enterarán cuando lo publique. Y entonces yo dije, bueno, pues agarro uno de esos cuentos y lo acomodo para lo que, pero no me quedaba. Entonces, tenía como los borradores de otro. Y entonces dije, bueno, pues voy a desarrollar ese otro ya con la temática que Yair me pide. Y sí, la verdad creo que fui la persona, según él me dijo, que se tardó más en entregarle el cuento. Okay. Pues sí me tardé como unos 3 meses. Okay. Que aquí voy a decir algo, o sea, escribir una historia, o sea, te puede llevar años. Claro. O sea, más cuando la vuelves a leer y luego dicen que la tienes que dejar descansar y la vuelves a releer y entonces era lo que yo le decía a Yair, uy, es que se me hace muy poco tiempo. Y me decía, no, pues es que Luis Humberto Crosby me la entregó. Y decía, oye, pues sí, pero ¿quién es Crosby? Él les escribe al aire, yo creo, ¿no? Entonces, sí me costó bastante, pero pues ya, me quedé satisfecha. Eso es lo que me gusta, que quedé satisfecha con el resultado. Y ese libro tengo entendido que se va a presentar. Todavía no se ha publicado ni nada, ¿no? Ha de estar en el proceso de impresión. Y creo que lo va a empezar a presentar a finales de enero. No nos ha dado fecha, pero yo creo que va a ser de los primeros libros del 2022. Te preguntaba lo de la escritura porque también veo que publicas o trabajas o escribes para La Jornada. Sí. En las clases nos habías platicado, pero no había leído ninguna reseña hasta que leí lo de Calafia. Ok. ¿Qué es para ti publicar también en La Jornada? Ahí tienes más acceso, la gente creo que lee un poquito más. ¿O cómo ves tú esa finalidad, esa gama, ¿no? Sí, fíjate que cuando me invitó Mireya Cuellar a escribir una columna en La Jornada, me dio muchos nervios porque ella quería que yo desarrollara. Lo que pasa es que el libro de Entre el vacío y la orfandad sí tuvo mucho impacto. Creo que de lo que he hecho es lo que más me ha dado a conocer. Entonces ella me dijo, no, pues tú escribes historia, me gustaría que escribieras temas históricos yo dije, pues si yo no me sentía historiadora, ¿no? Entonces le mandé y me dijo, me gustó, lo vamos a publicar, y después hubo un momento en el que ya no tenía más temas históricos por desarrollar. Entonces me dijo, pues escribe reseñas de libros sobre Baja California. Okay. Porque no puedo escribir sobre Murakami, claro. O sea, la condición es que sea de Baja California. Y entonces yo le dije, pues sí. Pero fue también una gran disciplina. Fíjate que yo no conocía el formato del periódico. O sea, nunca había escrito para un periódico así. Entonces, me salían primero unos textos larguísimos. Entonces ya ella me fue diciendo, no, ¿sabes qué? Redúcelo. Son más cortos. O sea, la gente no te aguanta. De 1500 es muy grande. O sea, 700, 800 palabras.
máximo 900, no puedes hacer citas, o sea, me fue como guiando en el estilo del periodismo y yo misma me puse a leer otros columnistas para encontrar el tono, ¿no? Encontrar el tono de lo que quieres decir, y pues ya llevo casi 3 años, creo que este año es el 3 o 3.5, porque empecé en el 17, como en julio del 17, y pues sí, ya llevo más de 3, yo creo. A veces por trabajo y eso he tenido que dejarla 1 mes, 2 meses, pero no más ¿Qué no tanto más de ese escribes? tiempo. Pues cada mes. Una reseña al mes. El compromiso fue escribir cada mes. Y bueno, escribir una reseña pues es un proceso, porque tienes que leer el libro, reseñarlo, invitar al público a que lo conozca, pero sí tienes que trabajar con una gran capacidad de síntesis, que de pronto es difícil. En 900 palabras dejar satisfecho al picado, ¿no? Exacto. Picado al lector para que se invite. También esa es otra disciplina. Me gustó mucho, me dio mucha seguridad. Recuerdo cuando ya llevaba como 1 año con las columnas. ¿Sabes de qué me di cuenta, Francisco? De que cualquier formato de escritura, uno lo puede dominar. O sea, las escrituras son formatos, o sea, incluso el cuento, incluso la poesía, requiere su técnica, ¿no? Y hay que trabajar en la técnica. La escritura histórica es un formato, es un estilo. Hay que trabajarlo. Y ahí fue cuando me di cuenta que uno puede ser profesional de la escritura, en general. O sea, porque antes mi mente estaba como reducida a la literatura. Claro. Pero yo dije, no, si se lo pone como disciplina, es como el bailarín, ¿no? O sea, un buen bailarín puede, como conoce los movimientos del cuerpo, él sabe de qué es capaz, te puede bailar un flamenco, te puede bailar clásico, te puede bailar igual ahí fue cuando sentí que me diversifiqué. Yo dije, si ya conseguí hacerlo historia, ahora entré a la gama del periodismo. Dije, es que va más allá de lo literario. O sea, uno es un trabajador del lenguaje. Por eso cuando en la que me dices que cómo me defino, bueno, no sé si vas a llegar a esa pregunta, pero yo te iba a decir, pues como una trabajadora del lenguaje, en realidad. O sea, ya ni siquiera me siento literata ni historiadora, o sea, más bien me siento una profesional del lenguaje. Sí, con muy buenas bases que traes desde que empezaste a leer desde niña, creo que eso hasta ahorita se ve reflejado todo eso, ¿no? Sí, claro. Y creo que uno no debería tener limitaciones en ese sentido. Deberías ser uno capaz de ir de un género o de un formato de escritura a otro sin temor. Pero a veces las mismas grupos literarios, profesionales, dan la impresión de que limitan a la gente, pues, en que no puede hacer otra cosa más que escribir de esa forma, ¿no? Y la realidad es que podemos escribir en los formatos. De hecho, ahorita estaba muy interesada, no porque yo lo sepa hacer, pero estaba muy interesada en el lenguaje cinematográfico, en el documental. No, digo, a lo mejor yo nunca lo hago, pero observo a otros y digo, mira cómo ese era periodista, por ejemplo, el Diego Osorno, ¿no? Cómo él era periodista, poeta, después migró al documental y después migró a la película. O sea, él se dio cuenta de que había como un lenguaje de decir las cosas, y se entrenó para ello, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos no de casarnos como con una disciplina, sino utilizar como las habilidades que te da cada área para desarrollar. Muy interesante lo que nos platicas, porque no iba mi pregunta ahí, pero ya ahorita que la relatas, ¿no? Ahorita que la sacas tú al mismo momento que te pregunto yo esto. ¿Cómo has visto el movimiento ahorita de hablar de la frontera? Fuiste a Ciudad de México y nadie o muy poca gente conoce lo que hay acá en Tijuana. Creo que yo apenas me estoy introduciendo a lo que es la lectura y a lo que es la literatura acá en este super nivel que me veo yo ahorita como un reto. ¿Cómo has visto tú este movimiento que tienes ya más de 25 años en esto? Creo que se ha visto un movimiento más grande, más amplio, sobre todo el lado de la mujer, sobre todo, ¿cómo lo percibes tú? Pues en Tijuana sí hay un gran movimiento literario, sobre todo que ya se ve como una profesión a la que te puedes dedicar. Porque creo que la diferencia con las generaciones, digamos, de los que fueron mis maestros, para ellos era un hobby. Incluso te lo decían en las clases. Yo gano más dinero en fulanito lugar, pero vengo aquí porque me gusta. Entonces,
uno tenía la idea cuando salías de que no ibas a tener, imagínate, si tus profesores están dice eso, sí, pues tienes la idea de que no va a haber un trabajo. Entonces, ahora no, ahora yo veo a los estudiantes que ellos se quieren dedicar a eso. O sea, ellos quieren dedicarse, como estamos hablando de Yair, ¿no? Quieren hacer bueno, Yair es uno, pero por ejemplo está Andrea Monserrat, Miguel Ochoa, que tiene su editorial Lapicero Rojo. Se quieren dedicar a hacer libros, a editar, a ser correctores, a ser profesores, a ser promotores de la lectura, como su primera opción, o sea, no algo de los fines de semana, ¿no? Entonces, ahí se ve un cambio cualitativo muy importante. Ya se ve con menosprecio la carrera. Ya no es así como cosa de románticos bohemios. Ya es una profesión. No se ha conseguido que te paguen por todo lo que haces, pero ya hay actividades, como dicen ahora, monetizadas, pues, o sea, por ejemplo, dar círculos de lectura, ¿qué esperanzas que antes te pagaran? O sea, ahora se paga. Todo el mundo sabe que por un círculo de lectura se cobra. Pero cuando yo tenía 20, era por amor al arte. Que esa es una cosa que detesto. Y yo les digo a mis estudiantes, ni me digan esa palabra de por amor al arte, porque esto es una profesión como cualquier otra. Claro. Esa es una de las diferencias que veo. Que ya pueden vivir de eso y que ya quieren hacerlo. Entonces, los veo muy emprendedores. Las generaciones de ahora son muy emprendedoras. Pero siento que la parte de la disciplina, de la vieja disciplina, claro, de escribir algo bien, formateado y todo. De que no solamente le guste a mis amigos del Facebook, o sea, sino que, sí, sino que realmente vaya con 5 poetas de prestigio y me digan, vas por buen camino, o vas por mal, ponte a estudiar, ponte a leer Rapound. Esa parte siento como que se ha perdido un poco, como que está más esta cosa de lo inmediato, de ser famoso y que me den miles de likes. Siento que la parte de la disciplina hace falta todavía mucho por trabajar. ¿Para qué? Pues para tener excelentes poetas, excelentes narradores, novelistas. Y hay gente que sí tiene esa disciplina, o sea, de la vieja escuela, ¿no? Humberto Croswell, Daniel Salinas, José Aboitia. O sea, los que han hecho carrera en esa han sido disciplinados, no se han rendido o no se han, satisfacido, como se diga, satisfecho con que 5 amigos tuyos te digan que eres súper buen escritor. O sea, siento que esa parte... Sí, ya traen una trayectoria, ¿no? Está débil esa parte en las generaciones jóvenes. Como que no lo entienden. No entienden por qué me tengo que esperar tanto para que algo sea bueno. Pero tú mismo en el karate, o sea... Sí. La disciplina gana. La semana no vas a ser el gran cinta, quién sabe qué, ¿no? O sea, ¿por qué en la escritura... Podría hacerlo, ¿no? Exacto. Como que siento que esa parte no la entienden los jóvenes. Lo que pasa es que creo que tenemos acceso a escribir y a publicar tan rápido en cuanto tú agarras un teléfono o una computadora. Claro. Tecleas, haces un formato X y lo publicas y ya traemos, creo que me incluyo en la opinión de que, bueno, lo que tú me digas no me va a importar, pero tú lo mencionabas hace rato, ¿no? No te sentías tan segura como para publicar o para hacer esto. Yo también ando en eso y creo que mucha gente andamos en eso. Creo que nos gusta eso de la disciplina primero y ver qué tanto puedo llegar a hacer teniendo bases, ¿no? No nada más aventarnos claro. al ruedo. Sí, porque también ponte a pensar cuántos escritores de Baja California figuran a nivel nacional. O sea, Croswell, Daniel, Rosina, y yo creo que ya, sí. O sea, bueno, y ahorita Elma Correa, que acaba de ganar un premio nacional. O sea, si fuera tan sencillo, o sea, tendríamos una gama de... Claro. O sea, yo, por ejemplo, de las investigaciones que estoy haciendo ahorita, tengo un registro de 118 poetas mujeres de Baja California. ¿Sí platicaste eso en una de las clases? Sí, 118, pero de esas 118, ¿cuántas se han profesionalizado? 2, yo creo. Entonces, si fuera tan sencillo, pues tendríamos 118 autores reconocidos, autoras a nivel nacional, pero no creo que sigue no siendo sencillo porque así es el arte, o sea, requiere disciplina, trabajo, muchas lecturas, mucha autocrítica. A veces esos procesos se aceleran cuando tienes buenos guías, cuando tienes buenos profesores. Y cuando se te abren las puertas también, porque si no tienes que estar tocando y tocando. Pero ¿no? Tú solo como autodidacta, creo que el proceso es mucho más lento.
Qué bueno que lo reafirmas porque yo también pienso lo mismo. Ahora, mi podcast, para ya ir cerrando este episodio, yo ando bien nervioso todavía, no sé si se note, pero sí. Me gustaría saber, obviamente eres de aquí de Tijuana, pero sigues publicando, sigues escribiendo y vives aquí en Tijuana. Sí. Para Elizabeth Villa, ¿qué es vivir, trabajar y escribir de Tijuana? Fíjate que en algunos momentos sentí que era una limitación grande, o sea, en algunos momentos sí como que me di de topes así y dije, ¿por qué no me fui a Ciudad de México? ¿Por qué no me fui a San Diego? Bueno, ni San Diego también es una cosa chica, digo, es Estados Unidos, pero en realidad no es Nueva York, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, sí, de pronto lamenté quedarme porque el diálogo con otros no es tan sencillo, o sea, se va uno profesionalizando y especializando tanto en algo que tienes pocos interlocutores, ¿verdad? Claro. Entonces tiene uno que ir para tener esos interlocutores que te alimenten, eso tienes que ir a congresos, tienes que hacer estancias, entonces de pronto sí me parecía como limitante, pero afortunadamente pues las redes sociales, YouTube y todo eso te permiten conocer muchas cosas, ¿no? Por ese lado no lo veo tan limitante. Pero por otro lado, más positivo, pues sí, me siento como orgullosa de haber, contribuido a profesionalizar y a dinamizar, el estudio por la literatura. Sí, me siento como un actor importante en esa área de la educación. Porque me la tomé en serio. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases, yo dije, yo nunca les voy a decir a mis alumnos que es de hobby, porque yo misma me estaría dando un tiro en el pie. Desmeritando bastante esa esfuerzo. Palabra nunca va a salir de mi boca, dije, entonces, ni por amor al arte, o sea, aquí se cobra, o sea, obviamente no te voy a cobrar este podcast, ¿no? Pero yo decía, si me piden que revise un texto, pues es honorario, ¿no? Entonces, creo que eso sí, ya lo tienen más claro las generaciones nuevas y creo que en parte es gracias a los que empezamos a tomar esa actitud, ¿verdad? Sí, desgraciadamente a muchos sí nos tocó el amor al arte de darle porque empezábamos a picar piedras, pero creo que ahorita ya sí se ha dado un poquito más de valor a lo que uno está haciendo. Sí. Y si uno no empieza por uno mismo, pues a los que le estás enseñando o a los que vienen atrás de ti, pues les vas a dejar esa mala huella, ¿no? Sí, por ese lado me siento orgullosa de haberme quedado como por contribuir a ese cambio, ¿no? De mentalidad. Pero últimamente, como de hace 2 años, como desde la pandemia para acá, o sea, he pensado que como que hay un tiempo en el cual uno tiene que tomar ciertas decisiones. Entonces, yo, por ejemplo, yo no creo ya que me mueva de aquí. O sea, digo, ya va a ser muy difícil. O sea, no sería lo mismo para alguien de mi edad ir a establecerse a otra parte, los arraigos, todo eso. O sea, como que digo, si yo hubiera tomado la decisión de irme de Tijuana, tendría que haber sido hace 20 años. Entonces, claro, entonces soy consciente de eso, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues vamos a trabajar con lo que hay aquí, ¿no? Pues, Elizabeth, yo muy afortunado porque tuve el acceso a una maestría o una clase contigo. Afortunado porque estás aquí en Tijuana y porque estás accesible. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dejar tus links. De hecho, voy a dejar 2 referencias. Creo que tengo un video tuyo donde lees un poema. Hay como 2 videos que la UABC los puso al público. El podcast que te digo que escuché también de la UABC, que se me hizo muy interesante y gracias a ello pude obtener un poquito más de información tuya y 2, 3 links para que tengan acceso a ti y que te contacten por cualquier cosa que la gente tenga accesibilidad hacia tu trayectoria, hacia tu persona. Sí, no, pues muchas gracias. La verdad, cuando me invitaste dije, ay, pues yo de qué voy a hablar, pero ya cuando me mandaste las preguntas dije, no, pues sí sé de qué voy a hablar. Sí, hay muchísimas cosas que a veces no creemos que estamos haciendo. Tú eres una de ellas, estás haciendo muchísimas cosas y lo que sigue, ¿no? Sí, no, también sí, cuando hablo de esta idea de trabajar con lo que hay aquí, no quiere decir que ya me haya rendido, sino que, sí tengo varios proyectos, tanto de investigación histórica, que me quedé muy atrapada y fascinada por lo que se puede hacer en la historia, como de escritura creativa. Entonces, sí hay varias cosas por ahí pendientes. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Wrap it up.